En el encuentro pasado vimos un poco lo que era la parte del conteo de carbohidratos, las cosas a tener en cuenta. No me deja correrlo. Acá, perdón. Lo que sí tenemos que saber que contar carbohidratos no significa comer todo tipo de carbohidratos de forma libre. Tenemos que siempre tratar de elegir carbohidratos que tengan nutrientes adentro, que sean fuente de fibra y sean mínimamente procesados. Por ejemplo, comer verduras, frutas, granos enteros, productos lácteos y evitar, sí, los azúcares que le agregamos a las comidas. Eso tiene una evidencia, porque sabemos que si comemos azúcar, algún alimento que tenga azúcar, contamos los carbohidratos y nos inyectamos, pero lo que sí recomendamos es que no sean calorías vacías. A mí me parece importante traerles esto un poco para que no se sientan que en países desarrollados la adherencia a enfermedades crónicas oscila alrededor del 50%. De ahí que es muy importante estos encuentros periódicos, porque todos necesitamos refuerzos. Ustedes, como personas que tienen diabetes, y hasta los propios técnicos, como para afianzarnos y tener un ida y vuelta. Es muy importante. Y que la adherencia es peor para las medidas no farmacológicas. Nosotros, todos, incluyo, pensamos que con una pastillita o dándonos la insulina lo solucionamos, pero tenemos que tener otras medidas para que eso tenga éxito. O sea, de nada nos sirve darnos las insulinas, hacernos los controles si no tenemos una buena alimentación o no controlamos una alimentación saludable. Y que la prevalencia de depresión es 2 veces mayor en las personas con diabetes que en la población general. Por eso también tenemos que tener mucha paciencia y saber entender. Y que el 95 al 99% de todas las cosas o de los cuidados que tenemos que hacer en este tipo de patologías son realizados por la persona. Y es lo que siempre les digo, les damos las herramientas para que ustedes dominen y no que la diabetes domine a la persona. ¿Sí? Después, que la planificación de las comidas, era lo que hablábamos hoy con, no me acuerdo el nombre, no es un enfoque uniforme de planificación de comidas, no funciona para todo el mundo igual. No todo el mundo le tenemos que dar la recetita y hacer todo lo mismo. Cada caso es diferente. Se necesita un plan flexible y diferentes enfoques porque son diferentes las necesidades de las personas. ¿Por qué vamos a educar en alimentación? Porque las personas con diabetes necesitan desarrollar técnicas y estrategias adecuadas para poder tomar decisiones y cuidarse a sí mismas. ¿Sí? Porque nosotros no estamos 24 horas. Y se sabe que la educación realizada en una sola visita ha demostrado no sostener el cambio de comportamiento en el tiempo y que es necesario para que la persona con diabetes tenga el cuidado necesario. Ya en el 2002, de ahí que es bueno la formación de equipo, los encuentros individuales y los encuentros grupales. Siempre con algo nos vamos a llevar. La otra vez
no sé si yo ya les hablé que hay una nutrición, yo le llamo nutrición conveniente, y que la alimentación es uno de los tiempos de esa nutrición, que no voy a hablar de dieta, porque si hablo de dieta, la dieta es restrictiva, es prohibitiva, las personas entran y salen de la dieta, ¿tá? Y esto es una nutrición, un plan de alimentación inteligente donde hay alimentos preferidos y alimentos ocasionales. Como tenemos amigos preferidos que queremos estar todos los días y amigos ocasionales, bueno, con la comida nos pasa lo mismo y es importante que lo tengamos presente, que no tengamos eso de tengo prohibido, no puedo, lo mío está todo, no. Abrimos la mente como para tener una alimentación que sea inteligente y nos mantenga los valores en objetivo. Para eso la familia es fundamental. Y también menos del 50% de los pacientes tratados con insulina se encuentran en las metas de glucemia. Por eso es muy importante recalcar que no solamente la insulina, necesitamos un plan de alimentación, necesitamos una actividad física y que también otra de las cosas que se han visto en los estudios es que más del 70% de los profesionales titulan las dosis de insulina menos agresivamente debido a la preocupación de las hipoglucemias. Porque las hipoglucemias dan mucho miedo, entonces es muy importante que controlemos los valores objetivos de esa glucemia. Y que un 25 o 75% de los pacientes reducen sus dosis de insulina después de un evento de hipoglucemia, porque las personas que han tenido hipoglucemia saben que les da mucho miedo haber pasado por una hipoglucemia y a veces cuando ustedes interrumpanme o algo, porque yo a veces me voy, cuando las hipoglucemias son de noche, muchas veces, produce mucho miedo. Entonces, para evitar llegar a esas hipoglucemias tenemos que educar muy bien. Y que por encima también de una hemoglobina del 7% ocurren la mayoría de las complicaciones macrovasculares y por cada 1% de aumento van apareciendo más, ¿no? Por encima de ellas. Hay diferentes tipos de insulinas en el mercado. Estas son las insulinas que están en el país, las ultra rápidas, que a los 10 minutos o 15 actúan, a la hora o 2 horas hacen el pico y a las 4 no hay nada. La rápida o cristalina ya, no sé si hay alguno que la está usando, es muy poca la gente. La NPH, que es la tradicional, que tiene picos y que hay que respetar horarios, lo dije en el taller pasado. Con NPH tenemos que hacer 4 comidas, 2 colaciones y tener horario en las comidas, fundamental. No podemos comer un día a las 12 y otro día a las 4. Después tenemos las de última generación, que son las de Temir, la Lantus y el Toujeo, que son insulinas que prácticamente no tienen pico y que empiezan a actuar a la hora, que duran casi 24 horas y la última que ha venido al mercado, Toujeo, que dura más de 24 horas. A veces tenemos personas que como que están con Lantus y no le alcanza y bueno, los médicos le indican esta nueva insulina que dura un poco más. Pero esas insulinas
no son suficientes usar una sola tipo de insulina. Tenemos que utilizarlas con las ultra rápidas, que en el mercado tenemos tres, de tres laboratorios distintos. Una es la NovoRapid, otra es la Apidra y otra es la Humalog. ¿Sí? ¿Me dijeron algo o no? Acá, perdón, se me fue para calcular el conteo, hay una relación de saber la cantidad de insulina que uno se tiene que inyectar según los carbohidratos que uno come. Se puede hacer observando el monitoreo, o sea, haciendo las glucemias antes de comer y después de comer y viendo la cantidad de carbohidratos que comemos y la cantidad de insulina que nos dimos, o también con este tipo de regla, que es la regla de 500, que se calcula dividiendo las dosis totales de insulina que recibió en 24 horas, 500 dividido el total de las insulinas que recibió. Y en este caso, si fueran el total en 24 horas 32 unidades, ahí nos diría que una unidad de insulina metaboliza 15 gramos de carbohidratos, que es lo que la mayoría de las personas utilizan, pero a veces los niños necesitan una unidad cada 20 o cada 30, o las personas que tienen sobrepeso u obesidad o están en la preadolescencia o en la adolescencia tienen los requerimientos aumentados y en vez de darnos 15 nos daría una unidad cada 10 o cada 5 o cada 8. Mariela, preguntan, ¿se suma la cantidad de insulina rápida o también se suma la lenta? Sí, todas, todas. Lo que hay que tener claro es con esto, que esto es una cosa que lo hacen los médicos, pero está bueno que ustedes lo sepan. Esto hay que tener claro, que si yo vengo con los valores muy desordenados, digamos, o sea, que están muy, muy altos, ¿sí? Y hago 500 dividido 32 y me da 15, no voy a llegar al objetivo. No sé si me llego a explicar. Si por ejemplo, una persona tiene valores por arriba de 3 gramos y yo le sumo toda la cantidad de insulina y me dio 32 y hago 500 dividido 32 me da 15. Pero él está por encima de 3 gramos, ¿no? Esto es cuando los valores, necesitaría tener más insulina. Entonces, si yo hago, en vez de 35, le pongo 45, en vez de 32, 45, me da capaz que 10 la unidad. ¿Sí quedó? ¿O Giselo? O sea, no, que por más que, o sea, la relación ahí sería una unidad baja 15 gramos, y si está haciendo las cosas bien y los valores están altos, quiere decir que está faltando insulina, que el conteo lo tiene que hacer, digo, uno cada menos carbohidratos, porque va a menos carbohidratos, exacto, aunque la división te haya dado 15, porque tu objetivo no llegas al objetivo. No lo estás logrando. Exacto. Esto es para la relación carbohidrato-insulina, que es lo que baja una unidad de insulina. Y después existe una regla también orientadora para determinar el factor de sensibilidad, o sea, es cuánto baja de 200 a 150. Y está la regla de 1500 y de 1800. La mayoría está usando ultra rápida, por lo tanto, es la regla de 1800. Y si en este caso eran 25 unidades de NPH más 11 de insulina rápida, uso el ejemplo, serían 36. 1500 dividido 36 me dice que una unidad baja 50 miligramos por decilitro.
¿Me entienden? Acá está el ejemplo que hoy me preguntaban. ¿Es todas las insulinas o la basal? Es la insulina total, la basal y las de bolo. Y este valor absoluto fue identificado a través de una observación clínica de más de 10.000 pacientes a lo largo de 15 años en un estudio realizado en Estados Unidos. Y eso es lo que las doctoras o los doctores le ponen, una unidad a partir de 1,50 hasta 2, con una unidad, si estás por encima de 1,50 te das una unidad, si estás por encima de 2, te das 2 unidades. Eso es el ajuste, vendría a ser. La insulina por ajuste, la insulina por consumo fue lo anterior. ¿Cuántos carbohidratos comemos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo podemos calcular nosotros? Es kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Cómo es? Peso ideal en adultos. Por ejemplo, si estoy con sobrepeso, voy a buscar mi peso ideal y voy a decir 25 calorías por kilogramo de peso ideal en un adulto. ¿Sí? Si son niños, hasta el año son 1.000 calorías y 1.000 más 100 calorías por cada año de edad. O sea, un niño que tiene 5 años necesita 1.500 calorías. Una persona que tiene que pesar o pesa, su peso ideal es 60 kilos, voy a hacer la cuenta, perdón, $60 kilos, tengo que multiplicar, eso lo manejamos las nutricionistas, pero se me trancó el teléfono. Ahora sí. Si su peso ideal serían 60, voy a multiplicar y están en 75, digo 60 por 25 calorías y me da 1.500 calorías lo que tendría que pesar. Y la mitad de esas calorías son de carbohidratos. Si una persona necesita 2.000 calorías, la mitad carbohidratos, son 1.000. Lo que sí tenemos que tener claro todos es que no debemos de comer menos de 130 gramos de carbohidratos por día, porque necesita el cerebro. ¿Qué nos pasa? Muchas veces yo me encuentro con las personas que tienen mucho miedo a comer carbohidratos. Y no está bien. Es la fuente natural de energía. Después que divido los 1.000, o sea, una persona 2.000 calorías, la mitad son carbohidratos, yo quiero saber cuántos gramos tengo que comer. Y sé que 1 gramo de carbohidrato, cuando lo como, me va a dar 4 calorías. Por lo tanto, divido 1.000 dividido 4. Y en ese caso estaría comiendo 250 gramos de carbohidrato por día. A ver, 2.000. La mitad, 1.000. Ese 1.000 dividido 4 me da 250. Y después esos 250 gramos los divido por el número de porciones de carbohidratos que están en el libro, que son 15. Y es una P. Y divido 250 dividido 15.
y me da que tendría que estar comiendo unas 17 porciones de carbohidrato de 15, en ese caso. Esas porciones, que en este caso me dieron 17, las tengo que distribuir a lo largo del día según mis hábitos, según el tipo de comida, de insulina y según la actividad que realice. Por ejemplo, 17p me había dado la cuenta. 3p en el desayuno, 3p en la merienda son 6 y me como 5p en el almuerzo, 4p puedo comer en la cena y me dejo una p para antes de dormirme y ahí llego entre 16 y 17 porciones de carbohidratos. Siempre, siempre es la mitad de las calorías que necesitamos, las tenemos que dar con carbohidratos. Las otras mitad te la dan las proteínas y las grasas. Otro de los elementos muy importantes son el registro. Sé que es engorroso, sé que es aburrido, pero por lo menos 3 días antes de ir a ver al médico tratante o al equipo, anotar 3 días. La alimentación, la dosis de insulina, el monitoreo glucémico y todo lo que pueda ser observaciones diarias. Yo que sé, estuve estresado, di exámenes, hice ejercicio, para saber qué conducta tomar, porque eso nos va a dar conocimiento. Y el conocimiento nos va a dar autonomía. Y esa autonomía y el registro en cada consulta va a producir una corrección. El médico de esa forma puede realizar la corrección necesaria, tanto de insulina como en la comida, como en la actividad física. Hicieron algunas preguntas, a ver. ¿Qué tipo de insulina? La rápida. La insulina rápida es la cristalina. ¿Alguno está usando cristalina? 16 por día sería. Muy bien, muy bien. No sé si había alguna otra pregunta más, ¿no? No. Tranquilo. También les traje acá los diferentes estados de sensibilidad y de resistencia a la insulina. Son más sensibles y necesitan a veces menos insulina los niños, las personas delgadas, las personas que son atletas y hacen muchos ejercicios, las personas con reciente diagnóstico, las personas con insuficiencia renal. Generalmente ellos están usando una unidad cada 30 gramos. Necesitan más insulina cuando nos encontramos en la edad de la pubertad, en la diabetes tipo 2 con obesidad, en el tercer trimestre del embarazo, cuando estamos con alguna enfermedad aguda, una infección, necesitamos, por ejemplo, más insulina. Cuando usamos corticoides necesitamos más insulina y cuando tenemos un estrés psíquico elevado. Puede llegar hasta una unidad cada 5 gramos de carbohidratos. Eso es muy individual y eso lo va a tener que manejar el médico. Y no porque necesite más insulina está más grave o menos grave. O sea, son requerimientos diferentes, situaciones diferentes que las tenemos que contemplar. Y acá lo que les traje fue para que ustedes me trajeran recetas que no trajeron, que calculáramos la receta.
es fundamental las recetas. Y les puse una diapo con que esto le va a servir a ustedes que se lo anoten, que son el contenido de carbohidratos de determinados alimentos. Virginia dice que tiene receta, puso yo, así que supongo que debe ser una receta. ¿Tenés recetas? La Sí, podemos sí, calcular. Sí. Las podemos calcular entre todos. ¿Tá? Bueno. Igual déjame leer acá un poquito y ya empezamos. 100 gramos de harina es una taza. Tiene 80 gramos de carbohidratos. Una taza de harina. 100 gramos de maicena también. 100 gramos de salvado de avena tiene 66 gramos de carbohidratos y 15 gramos de fibra. Como este alimento tiene mucha fibra, yo lo que les recomiendo es a los 66 gramos réstenle 15 de fibra. Y eso me está dando, serían 56, 50, 51, ¿no? 51 gramos de carbohidrato, porque las fibras cuando hay mucha cantidad se comportan como restando los carbohidratos. 100 gramos de harina integral tiene 72 gramos de carbohidrato, 11 de fibra y ahí los restamos. ¿Por qué? Porque la fibra cuando es más de 5 gramos siempre se recomienda restarla. Entonces, ustedes piensen que si están usando 100 gramos de harina integral, van a decir que esos 100 gramos, en vez de tener 72, lo toman como si fuera 61. No tiene. Perdón. 100 gramos de harina tienen 80 gramos de carbohidratos. De harina de arroz, no de arroz, de harina de arroz. Virginia, Sí. decinos la receta. Agarró la calculadora. Mira, tengo una receta y después tengo una pregunta para hacer. Sí, decime. La pregunta primero es, Sí. por ejemplo, en el arroz, ¿no? Y en los tallarines, ¿viste los tallarines frescos? Sí. Bueno, ¿qué medida casera, podemos tener como para poder saber más o menos, no sé, 30 gramos es tanto, porque yo tengo el libro y me fijo más o menos la mitad del plato, pero no sé si la mitad del plato está bien así o tiene que ser más llenita la mitad, ¿entendés? Claro, vos tenés, vos los haces vos, los tallarines caseros, dijiste. No, son frescos. Son frescos, sí. La medida es una taza de esas de medir, de hacer de repostería, ¿no? Sí, la taza medidora. Sí. Espera que lo voy a buscar. No voy por el otro lado. Una taza de esta llena son 30 gramos de carbohidratos. Y en los tallarines no es nada, porque el tallarín es como... bien poquito la parte del plato del círculo de adentro, ya cocido. Es poco, sí. Con 3 cucharadas, 3 tenedores vendrían a ser. Cuando vos vas a pinchar, pinchás un tenedor y lo largás, pinchás otro tenedor y lo largás, pinchás. Eso 15. 3 tenedores cocidos son 15. 6 tenedores son 30. ¿Sí? Y en el arroz... El arroz también es lo mismo. Una taza cocido. Cocido.
¿Ah? Y Sí. después, por ejemplo, yo siempre le hacía, viste, como el pastel de carne que lleva papa y carne en el medio, Sí. pero ahora logré cambiarle, porque el mío tiene 5 años, viste. Sí. Logré Bueno, cambiarle y en vez de carne le pongo pollo y le pongo puré de zapallo. sí, ¿No? pero el zapallo tiene carbohidratos. Claro, sí. Cada Sí. 150 gramos de zapallo, que Sí. son 15 gramos de carbohidratos, 150 gramos, eso serían 15, que serían Cocido, dos tazas cocido, sí, y cocido, está. Cocido, 2 tazas. Así que 150 gramos, está. 150 gramos son 15. Si tu hijo tiene 5 añitos, él necesita 1500 calorías, dividido 2, dividido 4, necesitaría 187 gramos de carbohidratos, más o menos por día. Yo lo divido entre 15 y me da que él tiene para comer unas 12 o 13 porciones de carbohidrato de 15. Está. 180 en total, está. 187 y 12. Está. Te digo la receta. La receta, sí, decime. Perdón, una pregunta, ¿es zapallo entonces la taza? La taza, 2 tazas son 15. Una taza son 7,5, vendría a ser. Una taza, 7,5. Sí. O si fuera calabacín, dos rodajas así, son 15. ¿Viste las rodajas cuando lo cortás el calabacín? 2 rodajas finitas que lo pones en el horno con orégano y aceite, esos son 15. Bárbaro. Decime la receta. Una taza de avena. Sí. Una taza de harina de avena. Sí. Una taza de coco rallado. El coco no tiene carbohidratos. Y de harina de avena. Harina de avena, sí. Sí. Y después 70 gramos de chocolate amargo, sin azúcar, en pedacitos. Escuchame una cosa, el chocolate amargo, ¿tenés ahí la composición de lo que vos le comprás? Yo lo que, porque claro, me lo vendieron fraccionado y pedí que me mostraran, viste, la cosa. Y según los 70 gramos que yo le pongo, son 39 gramos de hidratos de carbono. O sea que, ¿cuánto dijiste de carbohidrato ahí? 30. 39. 39. Espera. ¿Es celíaco o no? No. La avena, una taza de avena tiene más o menos unos 12 gramos de carbohidratos, porque viste que es como es laminada, te pesa poco. Sí, una taza son 96 gramos, porque yo lo 96. ¿Y cuántos carbohidratos le calculas vos? 12. 52. ¿52? Sí. Espera un poquito. Espera. Espera. Composición. Mariela, tengo la etiqueta de la harina de avena, si querés. Eso sí, mostrámela porque si no la tengo que buscar. Sí, eso me lo podés dar, espera. Espera.
Perdón. Sí, Creo que es lo mismo, porque la harina de avena es la avena triturada. sí. Pero ¿cuánto te pesa una taza? Una taza, acá dice que cuarta taza tienen, ahora que no lo encuentro, 28 gramos de hidratos de carbono. Vos Cuarta calculaste taza. vos calculaste que una taza de avena son 52 gramos. Sí. Está, 52. ¿Y la harina cuánto dijiste tenés la etiqueta? Harina de avena, cuarta taza, 28 gramos. Y vos usás una cuarta taza. ¿Algo más le ponés? No, un huevo. Está, ahí no contamos nada. Cuarta taza de aceite. Tampoco contamos nada. Más Y media taza de agua. ¿La suma te dio 109? Sí, y me salen aproximadamente 40 galletas. Dividido 40 me da que cada galleta tiene 2,7. Por lo tanto, 2,7 por 5 por 6, espera, por 6, casi 6 galletas es una porción. 6 galletitas de esas son 15. ¿Entienden el resto lo que hicimos? Tenés que agarrar los ingredientes, por ejemplo, en el pastel de carne y zapallo o de papas. Vos contás, la carne no se cuenta, el zapallo. ¿Cuánto ponés de zapallo? Si pones 1 kilo, si pones 2 kilos, y después que pones eso ya sabes que 150 es 15, si pones 1,5 kilos son 150. Y con esos 150 lo dividís entre los trozos de pastel de carne que vos utilices. La cebolla, el morrón y la zanahoria que le pongo aparte, digo, no, eso no se cuenta, ¿no? No lo cuentes, salvo que pongas mucha cantidad, pero le tocará 5 gramos, 10 gramos la porción, entonces no lo cuenten. En un guiso no lo cuenten. Si van a hacer un estofado, una carne a la portuguesa, lo único que tienen que contar es las papas que están poniendo dentro de la olla. Entonces cortás cada papita chiquita como una pelota de tenis, son 15. Si yo le pongo 5 papas y saco 5 platos, cada plato tiene una papa. Entonces ahí cuento 15. ¿Sí? Si hacen un bizcochuelo o una pizza, supongamos. Una pizza lleva 200 gramos de harina, así hacen las cuentas todos. 100 gramos de harina son 80, o sea que una pizza sale con 200 gramos, son 160. Después, ¿qué más le van a poner? La pulpa de tomate, ¿no? Voy a buscar ya que estoy en la cocina. Voy a agarrar una lata acá y me fijo y dice que esta lata tiene carbohidratos, mire, no tiene nada, porque el tomate casi no tiene carbohidratos, 2,1. Yo le pongo todo esto para hacer una pizza, no lo cuento, lo único que estoy contando es la harina, no voy a contar ni la levadura, ni el royal, ni la mozzarella, ni el aceite. Entonces son 200 gramos de harina que equivalen a 160 gramos de carbohidratos, y esa pizza la divido en, yo qué sé, en 10 pedazos. Entonces 160 dividido 10 me da 16 gramos cada pedazo que yo corto. Si yo la divido, en vez de 10, la divido en 20 pedazos, cada pedazo me da 8. ¿Sí? ¿150 gramos
cocido o crudo es lo mismo en el zapallo. Eso es lo que me preguntaron ahí, Ana, ¿no? Sí. Sí, está. ¿Qué otra cosa le gustaría saber? Perdón, Sí. me Sí, perdí un poco ahí Rosario. perdón, con el tema de la pizza, este ejemplo. Si la divido en 10, dijiste que cada porción serían 3 gramos. No, cada porción serían 16 gramos. Porque 16. son 160 dividido 10. Está, por eso no me suena. Perfecto, Claro. gracias. Por eso es muy fácil cuando hacemos algo casero en casa. Quizás cuando comamos algo en un restaurante tenemos que traspolar lo que calculamos en casa. La salsa blanca, eso te preguntaron recién, Mariela, qué interesante. Lo que te preguntaron. La salsa blanca, Bueno. ¿se cuenta? La salsa blanca, vos tenés que contar la maicena y la leche. Sí, está. ¿Tá? Entonces vos tenés que poner, saber si en una taza de leche son 15. Y ahí usás más o menos, ponele que 20 gramos de maicena. Son 80 dividido 5. 80 dividido 5 te da 16. Son 16 y 16 son 30. Y con eso te da para unas 4 porciones o 2 porciones te da. Dividido 4. Cada porción te da 7,5. Y lo dividís entre 4. ¿Entienden eso? Sí. Si fuera con mucha cantidad de salsa blanca, ahí capaz que tenés que calcular que cada porción te tenés que sumar una P más. Mariela, otra consulta, discúlpame. No. Por ejemplo, cuando comen, viste, yo qué sé, el mío, por ejemplo, desde que tiene diabetes, digo, nunca fue de ir mucho a McDonald's ni nada, ¿no? Pero desde que tiene, hemos ido solo una vez nada más, porque la cajita feliz está. ¿Cómo hacemos, digo, con el tema de la insulina y la grasa por ejemplo, él come las nuggets, no le gusta la hamburguesa porque viene con el pan. Sí. Y las papas fritas, porque el día ese que fue a McDonald's pasó 24 horas para poder de nuevo, o sea, llegar a unos valores, claro, estables. Claro. Bueno, vos lo que tenés que hacer ahí es darle la insulina media hora después que terminó de comer la hamburguesa. O perdón, las nuggets y las papas fritas. Media hora después, por lo menos. Y sabés que la siguiente comida puede llegar a estar un poco más alto. Entonces, no lo ajustes tanto. Recién ajustarlo en la siguiente. Porque podés sobreajustar, digamos. Sí. ¿Tá? Eso es porque la grasa inhibe la digestión, permanece más en el estómago y demora más en pasar a la sangre, los carbohidratos que tiene. No. Y tenés que contar ahí que las nuggets, 6 nuggets tienen 15, porque tienen el pan rallado. Sí. Más las papas, que son como 45, las chicas, creo, no me acuerdo. Ellos tienen la información nutricional. Sí, nosotros nos fijamos cuando lo llevamos antes de la parte. Exacto. Pero no tiene por qué permanecer. ¿Vos lo ajustaste mucho? ¿Hizo alguna hipoglucemia en algún momento? No. ¿El mío? Sí. Sí, hipoglicemias, o sea, ahora empezó con Lantus hace 2 semanas y tal, como que ahora viene como mucho más estable, ¿no? Pero claro. Antes cuando estaba con la NPH. Con la NPH sí. Montones porque hacía picos, ¿viste? O sea, hacía, yo qué sé, como estaba alto, de repente estaba súper bajo.
Una cosa que no les dije que es importante, que el tiempo en rango esté el mayor tiempo posible, el 70% del día en tiempo en rango. Eso se ha visto con el freestyle, viste que ahora se puede medir varias veces. Porque es muy importante no estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Eso es, hay que evitar las hiper y las hipo también, las dos cosas. ¿No se les ocurre preparar alguna cosa casera de su casa, de olla o de algo? Una tortilla. Una tortilla. Bueno, ¿y cómo la hacen la tortilla? ¿Papa? ¿Cuánto le ponen? ¿Cuántas papas? 4 papas. 4 papas. Y 4 papas Medianas. medianas, que son como una pelota de tenis o más grande. Ahí. Bueno, si son como la pelota de tenis, son 15 cada papa. ¿Tá? Sí, ahí serían 60. 4. Y después le pones huevo Y cebolla. y después cebolla. ¿Y qué le pones? Una cebolla grande. Sí. Y bueno, contale 15 más si querés. Si no, 7, si fuera media y chicuela. Y bueno, son 60 y la dividís, si la dividís en 4, se comen una P cada uno. Ahí va. ¿Sí? Te faltó la panceta y el chorizo colorado, Giselle. Bueno, eso no tiene carbohidratos. No era tortilla española, ¿Qué no. pasa? No, la española lleva solo cebolla. Pero ¿qué pasa? Si le pones chorizo colorado, panceta y todo eso, lo que vos tenés que tener claro es que si te vas a dar la insulina ultra rápida, no te la des enseguida o antes, porque no digerís la comida. Tenés que esperar un poco para que esa grasa... Sí, nosotros generalmente, por ejemplo, con los chicos nuestros lo que hacemos es, por ejemplo, los ricarditos que son light, Sí. que tienen los carbohidratos, damos la insulina, cuando ellos comen eso, damos la insulina tipo media hora después, porque sabemos que el chocolate demora más en digerirse, o sea, en procesarse. Como que exacto, y bueno, tenés que hacer lo mismo con la tortilla si es frita. Claro. ¿Eso es para adultos también? También, Es para como adultos cosa también. general. Sí, es para adultos. Y generalmente, si tenés muchos años a veces de diabetes, también te conviene dártela después, la insulina. Pero, perdón, una consulta. A veces para saber... Perdón, ¿puedo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Mariela. Espera, ¿Puedo? Rosario. Está Rosario. Está. Cuando esto que dicen para ver más o menos cómo estamos después de 2 horas de poner el primer bocado en la boca, Sí. ¿no? Cuando tú decís darle, porque yo me doy la correctiva, digamos, en forma inmediata más o menos. Yo hago el conteo por el plato más bien. Sí. No contando cada alimento me quiero morir, ¿no? Porque entre que no comes nada, entre que es poco lo que, no sé, me resulta que estoy muriendo de hambre. Perdón la sinceridad, pero es así. No. La pregunta es, esa media hora que tú decís para tomarnos después de comer, y ahí empezaría 2 horas después para ver cómo evoluciona. No sé si me entendés. No. Vos te vas a ¿cómo es? Ese día que comes cosas con mucha grasa, lo más probable es que a las 2 horas estés alta, porque recién, o estés baja, no sé, porque estás digiriendo la comida. Generalmente el pico lo vas a hacer más tarde. Capaz que no te sirve hacértelo a las 2 horas, cuando comes cosas con mucha grasa. Ese día no te lo hagas a las 2 horas. Vas a controlarte en la siguiente comida. Y otra de las cosas, tú no tenés prohibido los alimentos, tú tenés que comer la cantidad que tú necesitas e inyectarte la cantidad que necesitas de insulina.
¿tá? Es mucho más beneficioso a veces tener insulina, salvo el pinchazo, que los medicamentos, porque las insulinas son exactas. O sea, vos comes y te das la insulina y actúa. Y a las 3 horas no tenés más nada. ¿Alguien más que hoy quería decir? Hay una pregunta en el chat. Perdón. Polenta con tuco, una taza cocida, ¿cuánto le calcula? Yo me doy 30. Antes y después. 30. Yo me doy la insulina antes y después. Y se la da después para mí te la podés dar después de terminar de comer. ¿Por qué se la da antes y después? No sé, no entendí ahí. Santi, si abrís el micrófono y nos contás. Mariela. ¿Qué? Después, por ejemplo, en alguna receta de escones, ¿no? Que la receta de escones lleva manteca. Se pueden hacer con aceite, pero viste que hay veces que no. Sí. Ahí se tiene en cuenta la grasa de la manteca para, ¿no? No, porque la manteca es igual que el aceite. El pico del alimento, por el pico del alimento, mirá, si la polenta y el tuco no tienen mucha grasa, te la das en una vez sola. Terminás de comer la polenta y te la das, o te la das en el momento que vas a comer la polenta. Estoy contestando a Santi que no le anda el micrófono. ¿Entendiste eso, Santi? Está. ¿Qué me habían preguntado de los escones? Y ya respondí. Lo que pueden hacer es escribirle a Giselle recetas que quieran calcular y yo se las calculo y se las mando a Giselle y Giselle se las manda. Sí, claro. Yo no tengo problema. ¿Y si hacemos una torta con azúcar? Bueno, y si hacen una torta con azúcar, tenés que contar la harina, ¿está? Y tenés que contar el azúcar. Una taza de azúcar pesa 200 gramos y tiene 200 gramos de carbohidratos. Entonces, si vos le ponés 200 gramos de harina, son 160. Y le pones 100 gramos de azúcar, son 100 más, son 260. Y esos 260 los dividís por 16 pedacitos, yo qué sé. Cada pedacito te da 16. Si lo dividís entre 16 porciones. 16 porciones el bizcochuelo, pero si lo dividís entre 8 porciones, porque a veces una torta así la dividís en 8 pedazos, ahí cada pedazo son 32 gramos. Porque generalmente, sí, Rosario. ¿Y si en vez de azúcar el edulcorante o No lo azúcar contás. rubia? No, si es azúcar rubia la contás, porque la azúcar rubia es azúcar. Es rubia nada más. Pero Es rubia. Es rubia nada más. ¿Y el edulcorante? Y el edulcorante no lo contás. El granulado. Una taza de Splenda endulza lo mismo que una taza de azúcar, endulza. Y el Sucralay, creo que 3 sobrecitos o 3 cucharaditas, endulza lo que endulza una taza. Es más dulce el Sucralay. ¿Qué pasa? Si vos vas a hacer una torta, necesitas el volumen. Entonces te conviene usar el Splenda, que es volumen igual al azúcar. O si no, tenés que ponerle a esa receta, le tenés que poner o leche en polvo, o ponerle más royal, o ponerle un poquito más de harina. No te va a crecer tanto porque el azúcar da volumen. Y si vos no se lo tenés que dar con algo.
Mariela, Sí. eso es lo que me pasa también, porque por ejemplo, yo antes le hacía una torta con chocolate tipo marmolada a mi nene y la comía perfecto, y ahora le hago la misma con el granulado y no me crece nada. El otro día quedó hecha, no sabes, horrible, y claro, así Claro. no la come, pero ni... No, ¿Hay algún...? le tenés que poner más royal, el doble de la cantidad de royal, y le tenés que poner capaz que un poco de leche en polvo, como para darle volumen, y un poquito más de harina. Para llegar a ¿cuánto le ponías de azúcar vos? No, nunca usé mucho azúcar, le ponía media taza, una cosa Bueno, así. media taza son 100 gramos. Vos tenés que, con la harina en polvo, el royal y el edulcorante que usás, llegar a la media taza que usabas el azúcar. Claro. Para tener eso. Y darle más batido, más incorporación de aire. Mariela, Sí. perdóname. ¿Dijiste que una taza de Splenda no le contás carbohidratos? No. ¿A pesar de la dextrosa? La maltodextrina, no, porque es Sí. muy poco. No lo contás. No. Y en el equal, que se escribe equal, este. Yo los edulcorantes no los cuento, sí, ya sé cuál es. Porque tiene también polidestrosa. Y la polidestrosa es una fibra. Ese sí, el equal. La Esto. polidestrosa es fibra, entonces restale a los carbohidratos que tiene, restale la polidestrosa que es fibra. Fíjate, en la Splenda. Pero ¿Qué tiene te dice? dextrosa con maltodextrina. Esa, maltodextrina. ¿Cuánto te dice que tiene? No dice cuánto. Acá dice 0 miligramos de sodio, 0 de grasa, 0 de carbohidratos, pero no es así. No es así. Tiene la maltodextrina. Tiene la maltodextrina y tiene dextrosa. La dextrosa es un carbohidrato. Es un carbohidrato, igual la maltodextrina también, pero también. no. Cuando vos sí. lo sometés con unas gotas de ácido, sí. se rompe el enlace y te libera todo glucosa. Todo glucosa, exacto. Pero, ¿cuánto le pones de eso? No, viene en sobrecitos. Yo no pongo nada. Está. Y bueno, pero ahí en el sobrecito no llega a haber ni 1 gramo. No, ya sé, pero para hacer una torta dextrosa. Tiene dextrosa, pero tiene polidestrosa. La polidestrosa es una fibra. Fíjate, la polidestrosa, si vos junto con la dextrosa, sí, tiene polidestrosa. Yo te digo porque cuando yo en una época hacíamos tortas con una colega sin azúcar, hacíamos torta de cumpleaños, de todo eso, lo hacíamos nosotros casero, el edulcorante. Comprábamos la maltodextrina, comprábamos la sucralosa pura, que le poníamos pizcas agarrábamos balanzas de esas de precisión y le poníamos medio gramo, 1 gramo, porque es dulce, tocabas la mano. Es muy dulce, claro, pero nunca termina en glucosa. Nunca. No, nunca termina. La sucralosa es sucralosa. Claro, entonces nosotros le poníamos maltodextrina, polidestrosa y sucralosa. Esa era la mezcla que usábamos las 3 cosas, que lo habíamos aprendido de leer el Sucralide y el Splenda. ¿Qué pasaba? Si le poníamos demasiada polidestrosa, la polidestrosa es fibra y te da diarrea.
Sí, ya sé. Y contrarresta la maltodextrina. Por eso no la contábamos, porque aparte después dividido en la porción y nunca le poníamos la cantidad de azúcar que llevaba una torta. Siempre le poníamos un poco menos. Lo que teníamos que tener en cuenta era que si hacíamos algún postre o algo, ese postre duraba menos días que el que tenía azúcar, porque no había agua libre, ¿no? O sea, lo que le llaman ellos el agua libre hacía que se aparezcan hongos. Hacíamos coquitos, alfajores, tortas, pan dulce, budín inglés, todas esas cosas. Muy bien. ¿Tú sos química? No, pero sé bastante. Ah, bueno. Está bien, ¿no? Porque, o sea, supiste la reacción y todo. No. Soy laboratorista de análisis clínico y profesora de química toda mi vida. Por eso, claro. Siempre los carbohidratos, o sea, hay algunos que son, mismo también, otra de las cosas es el almidón resistente. El almidón resistente es el almidón que se comporta como fibra, que es el almidón que está, por ejemplo, en la papa, en el arroz o en la pasta, que cuando vos lo cocinás se hace más digerible, pero si vos lo cocinás del calor, lo pasás al frío, forma un almidón resistente que se comporta como si fuera una fibra y no lo puede digerir totalmente nuestro organismo. Entonces pero eso también está bueno. Que es la papa hervida y después enfriada, perdona. Bueno, pero la podés calentar después si querés. O la podés hervir, enfriar y después la llevas al horno, le pones un poco de aceite y la pones comes como papa al horno y las haces dorar. Un invento. Un chiste. Yo ya a esta altura de mi vida como lo de siempre y pongo los ojos en otro lado. Pero la verdad es que siempre está bueno aprender porque el conocimiento crece mucho más rápido que... No, y cambia mucho, cambia de un año para otro. O sea, por eso. Esto de tener el aparatito que se miden ahora a las 24 horas nos ha hecho ver muchas cosas. Claro. Muchas cosas. Cómo reacciona, porque cuando vos comes un carbohidrato no lo comes solo, lo comes con otras cosas, no lo comes aislado. Entonces también, y a veces también habían algunas personas que nos decían, no comí nada, solo comía asado y me subió la glucemia. Y bueno, sí, la proteína entra al ciclo de Krebs y se transforma en glucosa más tardíamente, pero se transforma, menos. No tenemos que contar tanto, pero la tenemos que tener en cuenta. Capaz que te tendrías que dar una unidad más. Sí. No sé si tienen... hay dos preguntas. Perdonen porque yo nunca miro. El stevia tampoco. El panqueque, ¿cómo lo calculás? Solo por la harina. Sí, solo por la harina. ¿Cuánta harina usás? ¿Cuántos panqueques te salen? Y ahí calculás. Por eso yo le dejé en esta diapo los valores de carbohidratos de las harinas más comunes. Si hay alguien que es celíaco, tiene que ir a buscar la mandioca y las harinas permitidas. ¿Alguna otra pregunta? Un lugar donde comprar barato edulcorante no tiene. No. Edulcorante en polvo. No, a mí me lo cobraban en ¿cómo se llama? Me lo cobraban en dólares la sucralosa. Por eso, es carísimo. Pregunten en la fundación, porque como compramos directo al distribuidor, ¿qué precios hay? No sé exactamente qué stock hay, porque la idea es comprar en grupo, pero está, ahí es económico. Gracias.
Bueno. Y en la farmacia que está al lado de la fundación también hemos visto buenos precios. Una consulta. Pablo María y Bransen. Una consulta nada más. Sí. La harina común, la harina de trigo, es lo mismo la harina, no es lo mismo la harina 1 0 que 4 ceros, ¿no? En cuanto a carbohidratos, sí. En cuanto a que tiene un poco más de fibra, la de 0, la de 1 0. Pero sana. entonces los carbohidratos es lo mismo. Claro. Es lo mismo, sí, sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Otra duda que tengan? Queda la puerta abierta a que, sí, si quieren, necesitan ayuda con alguna receta, que la pasen y yo se la paso a Mariela. Exacto. Y se las calculo y se las mando.